Cuando una nación pierde la sabiduría. Proverbios 29. Imagina una ciudad donde las personas todavía trabajan, los negocios todavía abren y las calles todavía están llenas. Desde lejos parece una ciudad normal, pero algo invisible está comenzando a romperse. No son los edificios, no son las carreteras, es algo más profundo. Es el respeto por la verdad. Es la capacidad de aceptar corrección. Es la sabiduría. Y cuando eso comienza a desaparecer, la historia demuestra que las consecuencias nunca tardan en llegar. Cuando una sociedad pierde el rumbo, había una ciudad donde comenzaron a aparecer personas que se burlaban de todo. Se burlaban de las normas, se burlaban de la corrección, se burlaban de quienes intentaban hacer lo correcto. Al principio la gente se reía, después comenzaron a imitarlos. Y poco a poco la burla dejó de ser una excepción para convertirse en costumbre. Con el tiempo ocurrió algo peor. Quienes debían corregir dejaron de hacerlo. Algunos por miedo, otros por comodidad, otros porque pensaban que no era tan grave. Pero el problema siguió creciendo, hasta que un día la ciudad descubrió que había perdido algo mucho más valioso que la tranquilidad. Había perdido la sabiduría. Cuando una sociedad empieza a reírse de todo lo serio y nadie corrige lo que está mal, ya no está avanzando, está perdiendo su rumbo. Fue precisamente observando algo parecido que Salomón escribió una frase que sigue vigente 3000 años después. La chispa que destruye una ciudad. Salomón escribió: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Imagina dos personas caminando por un bosque seco. Una arroja una chispa al suelo, la otra la pisa inmediatamente. Horas después, una salvó el bosque y la otra casi lo destruye. La diferencia no estuvo en el tamaño del fuego. La diferencia estuvo en quién entendió el peligro de la primera chispa. Las ciudades rara vez se destruyen de repente. Primero aparecen pequeñas chispas de orgullo, pequeñas chispas de mentira, pequeñas chispas de división. Y cuando nadie las apaga, terminan consumiéndolo todo. Las sociedades no colapsan de repente, se incendian poco a poco, cuando nadie apaga las primeras chispas.
Pero el problema que vio Salomón era todavía más profundo. El error que cometen los necios. Imagina un hombre que jamás acepta un consejo. Cada advertencia la considera una ofensa. Cada corrección la interpreta como un ataque. Con los años pierde amigos, pierde oportunidades, pierde relaciones importantes. Y un día se pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? Salomón responde, porque el problema nunca fue el error. El problema fue rechazar la corrección. El problema no es equivocarse. El problema es creer que no necesitas aprender nada más. Y entonces llegamos a uno de los versículos más conocidos de todo este capítulo. Este versículo nos habla de sueños, de profecía. Muchos han escuchado donde no hay visión o donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Pero imagina un barco en medio de la niebla. No le falta velocidad, no le falta fuerza, no le faltan marineros. Lo que le falta es dirección. Eso es exactamente lo que describe Salomón. No está hablando de sueños personales, está hablando de la revelación de Dios, porque cuando las personas dejan de escuchar la sabiduría divina, perdemos la dirección. Cuando perdemos la dirección, tarde o temprano aparecerá el caos. Proverbios 29:18 no habla de metas, habla de lo que ocurre cuando una persona o una sociedad deja de escuchar a Dios. Y después de hablar de ciudades, gobernantes, sabios y necios, Salomón termina mirando hacia arriba. El poder humano tiene un límite. Hay personas que pasaban toda su vida buscando el favor de los poderosos. Pensaban que si conseguían la aprobación correcta, tendrían seguridad. Pero los gobernantes cambiaban, los reinos caían, los poderosos desaparecían. Entonces Salomón escribió, muchos buscan el favor del gobernante, pero de Jehová viene el juicio a cada uno. Porque toda autoridad humana tiene un límite, pero la autoridad de Dios permanece para siempre. El error más grande del ser humano es creer que el poder humano tiene la última palabra. Y quizás la pregunta que Proverbios 29 nos deja no es sobre una ciudad,
no es sobre un gobierno, no es sobre otras personas, es sobre nosotros. Cuando la verdad llega a nuestra vida, la escuchamos, la rechazamos o nos burlamos de ella. Porque las ciudades cambian cuando cambian las personas y las personas cambiamos cuando la sabiduría encuentra un lugar en nuestro corazón. Muchas gracias por escucharme.